La bienvenida al evento de lanzamiento de las publicaciones Principios Comunes y Recomendaciones para una Estrategia Regional de Educación Financiera de los países de la Alianza del Pacífico y de la Guía para el Diseño de Programas de Educación Financiera. Antes de iniciar, les rogamos poner sus celulares en silencio, en modo vibrador. Yo también voy a asegurarme de lo mismo. Muy bien. Esta actividad se realiza en el marco del trabajo del Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico bajo la presidencia pro tempore de Chile 2024 con el apoyo de CAF. Además, nos permite reunirnos hoy en este espacio del Museo del Ahorro de Banco Estado. Agradecemos especialmente la presencia de las autoridades, a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, a la gerenta de banca, personas de Banco Estado, María Dolores Peralta, a la representante de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile, Anita Gallardo, al gerente general de Copeuch, Rodrigo Silva, a la directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, y también, por supuesto, saludamos a todos los representantes de instituciones públicas, entidades financieras, asociaciones gremiales del sector financiero, academia, fundaciones, organismos internacionales y a todas las personas que hoy nos acompañan en este lanzamiento. Durante esta jornada conoceremos dos documentos que buscan fortalecer el desarrollo de la educación financiera, entregando tanto un marco de principios comunes como una herramienta práctica para el diseño de programas. Posteriormente tendremos un panel de conversación para dialogar sobre aprendizajes, experiencias y proyecciones de uso. Para dar inicio a este encuentro, invitamos a la gerenta de Banca Personas de Banco Estado, María Dolores Peralta, a entregar un saludo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Felices de recibirlos aquí en nuestro Museo del Ahorro. Qué mejor lugar para hablar de educación financiera que este museo, que tiene todo el sentido de disponibilizar para todos los habitantes del país esta historia de Banco Estado que hemos visto brevemente en este recorrido. Darles la bienvenida, en particular a la subsecretaria, agradecerles que nos acompañe en este evento tan interesante, tan importante en la línea de educación financiera. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos, bienvenidos a nuestra casa. Para nosotros es tremendamente importante conversar sobre educación financiera. Está a la base del rol de Banco Estado como banca pública. Sabemos que la inclusión financiera, que ha sido también el sentido de nuestro trabajo, no es suficiente si nuestros clientes y los chilenos no entienden a cabalidad cuál es el sentido, cuál es el valor, cuáles son los riesgos, cuáles son las potencialidades de todos estos instrumentos financieros. Tenemos algunas historias, conocemos en el país algunas historias de dar acceso masivamente a productos que después se convierten en un problema, en una complejidad, en un riesgo. Por lo tanto, insisto, la educación financiera para nosotros está a la base del rol de inclusión financiera. Nos parece muy interesante el trabajo que se ha liderado, del que vamos a hablar un ratito más, que bajo el amparo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera habla específicamente de una metodología, de un instrumento, de manual, de cómo facilitar el proceso de educación financiera. Y me acuerdo de más de alguna conversación que hemos tenido con varios de los amigos que están aquí presentes en el tema de educación financiera, en algunas de las mesas de alianza público-privada, como ChilePay, que veo algunos integrantes, donde hemos hablado de educación financiera. Es algo que a todos nos preocupa, todos trabajamos muchísimo en educación financiera, y sin embargo cuando le preguntamos a los chilenos siempre dicen: me falta educación financiera, no es suficiente, no ha llegado a mí la educación financiera. Entonces, muy interesante este trabajo, creo que nos puede aportar muchísimo en metodología, en herramientas, en instrumentos, y estamos muy entusiasmados con poder utilizarla de mejor manera, y qué mejor, insisto, que ser
dueños de casa en esta conversación. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a la subsecretaria y la dejo con algunas palabras. ¿Sí? ¿No? Sí. No, muchísimas gracias por sus palabras y también por recibirnos en el Museo del Ahorro para este lanzamiento. A continuación, invitamos a entregar unas palabras a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner. Ahora sí. Hola, no sé si se escucha, ¿no? Sí. Voy a mirar la hora nomás para asegurarme que seguimos siendo días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, para nosotros, por supuesto, es un honor el poder estar acá y quiero agradecer a María Dolores Peralta a través del Banco Estado que nos acogió en este lugar. Creo que hacer una actividad que parte mostrando un museo y que me imagino que varios de los que están acá, sobre todo los que están como más cercanos a mi edad, recordaron muchas cosas. ¿Quién tiene la tarjeta Banco Estado de ahorro? No sé, quizás podríamos motivar a nuestros hijos que hagan lo mismo. Sería bueno, probablemente. Pero entonces creo que agradezco eso porque nos genera como un sentido a lo que estamos haciendo a propósito de esto. Y bueno, nosotros por supuesto estamos en las últimas etapas de este gobierno y nos interesa mucho el poder tener este lanzamiento, no como que me están dando la hora, pero creo que eso está como el computador de afuera porque tengo que son las 11:08. Está como un poco atrasado el reloj, hay que darle la cuerda a eso para que se... Ya, se cayó. Y entonces, como estamos, ¿no es cierto?, en las etapas finales de este gobierno, para nosotros es muy importante hacer este lanzamiento, porque estos son postas que se van tomando, son temas que no van a dejar de estar, son políticas de Estado y en esa lógica los vemos. Por lo mismo, también aprovechar de agradecer a Alejandro Puente, que es nuestro coordinador de mercado de capitales, que por razones obvias se va el mismo día que yo. Va a venir un nuevo coordinador de capitales, pero... también no así al resto del equipo de Hacienda, está Irina Meneses, que ha trabajado mucho en esto y que toma la posta con los que vienen, y lo mismo que Camila Flores, que es de nuestra coordinación de género. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver género con esto? Muchas veces quizás nos preguntamos ahí quién es la persona que guardaba lo poco que le quedaba, ¿no es cierto?, en la casa para poder ahorrar para el lápiz del hijo, ahorrar para el cuaderno, ahorrar para los zapatos. Hay un vínculo, creo yo, en ese museo, que haría como, a lo mejor, hay hartos hombres, ¿no? Porque suele ocurrir que, de hecho, vengo en la mañana, partí con un desayuno a propósito de la implementación de la ley de mujeres en directorio. Creo que parte de esa ley, la necesidad de esa ley, relata, por supuesto, también nuestra historia, la presencia masculina en general, en todos estos ámbitos es bien fuerte, sigue estando, pero no así quizás quién ahorraba. ¿Cuál era el rol de ese ahorro? Entonces creo que es importante que pongamos todo eso en el contexto y viendo un poco todo lo que hemos hecho a propósito de la estrategia nacional de educación financiera, donde tenemos brechas importantes, más allá de que hay una mirada de la mujer que ahorra para algo, y siguen habiendo también brechas bien importantes en esa educación. Quiero agradecer también especialmente al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, por su valiosa asistencia técnica y por el trabajo colaborativo que hizo posible los dos documentos que hoy día vamos a presentar. Ambos fueron elaborados en estrecha coordinación con el Ministerio de Hacienda en el marco de lo que tenemos hoy, que es la presidencia pro tempore de Chile en 2024 del Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. Entonces, como ven, son temas que no solo tienen que ver con dentro de Chile, sino que trascienden a nuestras fronteras. Tenemos el documento Principios Comunes y Recomendaciones para una Estrategia Regional de Educación Financiera de los Países de Alianza del Pacífico, que es un marco de referencia compartido para orientar el diseño, la implementación y la evaluación de estrategias e iniciativas de educación financiera en los países miembros. Se trata de lineamientos técnicos consensuados, no vinculantes, orientados a fortalecer la coherencia, pertinencia y efectividad de las políticas públicas, con especial atención a la inclusión, la equidad y el bienestar financiero. Y también tenemos la guía para el diseño de los programas de educación financiera para los países de la Alianza del Pacífico, que aterriza dichos principios en una herramienta práctica
estructurada y basada en evidencia para diseñar, implementar, evaluar y mejorar continuamente los programas de educación financiera. Esta guía está dirigida a instituciones públicas, privadas, académicas, academias, sociedad civil, y plantea una ruta de trabajo organizada en 4 fases: la preparación, el diseño, la implementación y evaluación y el escalamiento. Para nosotros como Ministerio de Hacienda y para todos los que estamos acá, pero tenemos que ser capaces de irradiar, y creo que tener un museo del ahorro como este ayuda a llegar a más. La educación financiera es clave para el desarrollo democrático e inclusivo de los países, porque fortalece las capacidades de las personas para tomar decisiones más informadas, más seguras, oportunas en el uso de su dinero, el ahorro, el crédito, la planificación del futuro, como la compra de la casa, ¿no? Eso sí que es una planificación futura. En definitiva, a través del acceso más equilibrado de las personas respecto a las instituciones financieras, contribuye al bienestar financiero de los hogares, promueve una participación más activa en el sistema financiero, ayudando a prevenir el sobreendeudamiento. A propósito del primer cajero automático y la poca presencia que cada vez uno va teniendo físicamente en las instituciones financieras y los medios digitales, creo que el foco en el sobreendeudamiento cuando tenemos tanto medio digital es clave. De hecho, me imagino que muchos de los que están acá vieron el partido del domingo. No quiero decir con eso, Alejandro, perdón. Pero está bien, no es porque esté contenta, lo digo porque en todos los avisos publicitarios de ese momento, el incentivo a endeudarte adquiriendo distintos instrumentos financieros era muy alto. Entonces creo que, y muy fácil además, métete en una página web, baja la aplicación. Creo que eso también nos da una mirada de cómo tenemos que enfrentar la educación financiera distinta de cuando nuestra relación era con el cajero de madera que estaba al principio o con el cajero físico automático que después es más fácil, ¿no? Porque uno consulta el saldo. O sea, ya consultar el saldo te da una noción de cuánto tengo y cuándo puedo sacar. Pero cuando esto pasa a ser todo parte de muchas facilidades en tener la tarjeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, cómo enfrentamos esa educación financiera, creo que pasa a ser bien importante y por tanto, cuál es el tipo de herramientas para enfrentar las brechas que afectan a grupos vulnerables pasa a ser fundamental. Entonces, no porque hayan pasado tantos años, tengamos un museo de ahorro, deja de ser relevante la educación financiera. Creo que más que nunca, a propósito de esta falta de presencialidad, no es lo mismo tener mi tarjeta de ahorro y ver cómo va sumando que tener muchas redes y total no importa, si total mañana abro la otra tarjeta que me están ofreciendo. Creo que eso es un punto que tenemos que revisar. Nosotros como Ministerio de Hacienda, durante el gobierno del presidente Boric, hemos venido impulsando una agenda consistente en esta materia. Avanzamos con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en el desarrollo de un mapeo nacional de iniciativas y programas de educación financiera que existen. Nosotros creemos que no tiene que haber un único programa de educación financiera, eso no es efectivo. Además, cada una de las instituciones que aquí, bueno, tenemos, ¿no es cierto?, a Copeuch y a Banco Estado, que representan mundos distintos, pero intrínsecamente en la labor de una institución financiera también debería estar la educación financiera de mis clientes, porque eso también es bueno para la propia institución financiera. Y en articulación en los espacios de trabajo que permitan fortalecer una mirada más integral sobre la inclusión y la educación financiera, incluyendo temáticas que van un poquito más allá también, educación tributaria, previsional, formalización en el emprendimiento. En ese marco, la estrategia también considera la importancia de seguir avanzando en una mayor equidad en el acceso, uso y calidad de los productos financieros, incorporando entre sus énfasis la atención de brechas que afectan a distintos grupos de la población, incluidos aquellos que inciden en la vida, por ejemplo, de las mujeres y las actividades que realizan. Además, hemos participado activamente en instancias internacionales, que es producto de ese trabajo lo que hoy día venimos a presentar, incluyendo el grupo de trabajo ad hoc sobre educación financiera del Comité de Ministros del Asia-Pacífico, así como en espacios de trabajo en la PEC
y hemos colaborado con insumos respecto a nuestro quehacer también en esta materia en la OECD, donde este tema ocupa un lugar cada vez más relevante. Mirando hacia adelante, la agenda en esta materia sigue, por supuesto, en desarrollo. Entre los próximos desafíos está la actualización de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, donde, insisto, estos temas de la no presencialidad, la facilidad, entre comillas, de acceso, creo que pasa a ser bien relevante, y por supuesto el fortalecimiento de la gobernanza de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera. Nos parece que es una comisión que tiene que seguir, darse continuidad, coordinación y sostenibilidad del trabajo. Esperamos que estos documentos sean herramientas útiles para los países de la región, pero también para las instituciones en Chile, para los equipos técnicos y para los actores que día a día trabajan en acercar la educación financiera a las personas con pertinencia, con más evidencia y con más impacto. Vuelvo a agradecer al Banco Estado por acogernos hoy y también a la CAF por todo su apoyo y cada uno de los presentes por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Continuando con el programa, damos paso a la presentación de las publicaciones que hoy se lanzan oficialmente. Invitamos a Irina Meneses, economista de la Coordinación de Mercado de Capitales y secretaria técnica de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, quien presentará los principales contenidos y alcances de ambos documentos. Para que puedan ver también la pantalla. Bueno, perdón. Ahora sí. Bueno, yo les voy a comentar de qué se trata este estudio, bien en general, espero ser muy breve para que demos paso al panel, que ahí es donde va a ser muy rica la conversación porque vamos a hablar a partir de la experiencia. Bueno, estos dos documentos, perdón, nos faltó avanzar ahí sí. Estos dos documentos, como comentaba la subsecretaria, surgen en el marco de un plan de trabajo de la Alianza del Pacífico dentro del pilar de integración e inclusión financiera. Dentro de ese pilar se hizo un grupo de trabajo ad hoc de educación financiera, donde nosotros tuvimos la presidencia pro tempore en el 2024 y definimos en ese grupo, se definió en ese grupo de trabajo, trabajar por una estrategia regional de educación financiera. Y el primer paso para avanzar hacia eso fue definir principios comunes de educación financiera. Entonces ese es el marco, lo que motivó estos estudios. Luego, para lograr ese propósito, se consiguió desde nuestra presidencia, se gestionó la asesoría técnica, la asistencia técnica de la CAF, y con eso tuvimos acceso a una consultoría de alto nivel. La consultora experta en la materia, hoy en día, en ese tiempo no era consultora de la CAF, hoy en día ejerce un cargo en este Banco de Desarrollo. Lo que les quiero contar acá es un poco el proceso, un poco para que entiendan de dónde viene. Por una parte está toda la revisión bibliográfica. La OCDE genera muchos documentos, muchos lineamientos y que los ha ido actualizando en el tiempo y también ha ido abordando distintas temáticas, entonces hay mucho documento. Entonces cuando queremos ver ya cómo hacer educación financiera, la verdad que uno se pierde un poco en muchos lineamientos. Bueno, también hay otras instituciones, la AFI, hay varias instituciones que están sacando continuamente lineamientos en base a evidencia empírica. Bueno, y por otra parte, aparte de esa revisión bibliográfica bien profunda, se hizo cuestionario a los países, se revisaron las estrategias nacionales, todos los documentos declarativos respecto a lo que se hace en torno a educación financiera. Y también incluimos en este trabajo, en principio no lo teníamos considerado, pero hicimos reuniones bilaterales con todos los países para ir más a fondo, porque claro, uno cuando ve los documentos de política ve lo que se declara ahí, pero siempre en el hacer de la educación financiera hay muchos desafíos, obstáculos y distintas cosas dependiendo de cada país. Entonces avanzamos también con ese tipo de reuniones y con toda esa información se procesó y llegamos a un consenso técnico, a la definición de los principios y luego ya avanzamos en esta guía práctica. Bueno, y acá lo importante a resaltar es que esto ha sido un trabajo colaborativo, como les mencionaba, la CAF a través de su asistencia técnica, la Alianza del Pacífico, los 4 países, México, Perú, Colombia, Chile, participaron en esto, no solo los ministerios de Hacienda, cada reunión participaron, por ejemplo, en Chile participó CERNAC, FOSI, Banco Central, CMF.
Luego, también recibimos apoyo de la USACH para la edición de los documentos y entonces, como se dan cuenta, la colaboración es fundamental para avanzar en esta materia. Bueno, vamos a los documentos. El documento Principios Comunes y Recomendaciones se divide en 3 capítulos. Cuando ustedes lo conozcan, vean el documento, se van a dar cuenta que es muy sintético. Los principios están numerados y son de 3-4 líneas cada párrafo, son directo al grano. O sea, ya no hay, o sea, siempre uno puede ir a la bibliografía, eso es un ejercicio que uno tiene que hacer, pero es una guía para trabajar de manera aplicada. Entonces, son muy breves todos estos principios. El primer capítulo se refiere a las estrategias nacionales de educación financiera, otro está enfocado en las iniciativas y los programas, y el tercero aporta con recomendaciones para una agenda de cooperación regional entre los países. Ahora, es importante también entender que esto es una referencia, no es vinculante, son recomendaciones y se recomienda adaptarlos por país y según las instituciones también. Elementos a destacar de estos documentos es que buscan el bienestar y la salud financiera, se incluye la alfabetización financiera digital, el enfoque de género está presente, se enfatiza bastante en los temas de gobernabilidad y sostenibilidad. Hoy en día los desafíos están sobre todo en esa dimensión, porque ya en otro momento era instalar la temática, que surgieran programas, en eso se ha avanzado bastante, pero hoy en día ya es necesario escalar, masificar, entonces para eso la gobernabilidad y la sostenibilidad son fundamentales. También la transparencia y la rendición de cuentas, y también, en línea a lo que les hablaba antes de gobernanza y sostenibilidad, las alianzas y la articulación, la coordinación multisectorial, la colaboración del sector privado para ampliar el alcance de la educación financiera es fundamental. Bueno, ahora pasemos al otro documento, que es el que vamos a conversar durante el panel, que es la guía para el diseño de programas de educación financiera. Bueno, este documento es una guía práctica, apoya el diseño, la implementación y la evaluación de las iniciativas y se estructura en 4 fases: preparación, diseño, implementación y evaluación y escalamiento. Bueno, este esquema lo van a encontrar en el documento, en la guía. Entonces, se separan cada capítulo por cada fase y hay algo bien interesante acá, que se hace explícitamente una distinción entre los elementos técnicos y los operativos. Porque claro, a veces uno ve guías y te dicen, debieras hacer las cosas de un modo, pero una sentencia general. Pero después tú dices, bueno, pero ¿cómo lo aplico? Entonces, cada capítulo lleva un componente operativo aparte, que es como la acción, ¿ya? Entonces, la preparación tiene que ver con el diagnóstico del segmento poblacional al que se va a desarrollar el programa o la iniciativa, se identifica la problemática, se definen los objetivos y luego, aquí, digamos, ejemplo, menciono, operativo, invitar a los actores claves para caracterizar el segmento, identificar el problema, definir el alcance, asignar roles y responsabilidades y diseñar la estrategia. Luego viene la parte del diseño, que acá se definen los contenidos, que es como cuál va a ser la solución al problema identificado. Cuál va a ser la metodología pedagógica, los canales de entrega. Luego la implementación, ahí se desdibuja esta separación entre lo técnico y lo operativo, porque es básicamente implementar. Entonces ahí lo importante es considerar siempre la capacitación de los formadores, los ajustes técnicos operativos, convocar al público, ejecutar el programa. Y el cuarto es la evaluación y el escalamiento. Acá me faltó mencionar la relevancia de incorporar el diseño de la evaluación en la etapa 2. O sea, antes de implementar, yo tengo que hacer antes el diseño de la evaluación y no llegar al final, bueno, ahora ¿cómo mido si esto sirvió? Entonces, es algo que se considera en la etapa del diseño, el plan de monitoreo y evaluación, para luego aplicarlo en la 4ª fase. Y aquí es muy importante la evaluación para poder pensar en escalamiento, conseguir financiamiento. Entonces, esos son los argumentos que permiten sostener las iniciativas.
Otra cosa bien didáctica y útil que tiene la guía es que a lo largo de toda la guía se encuentran estos cuadros con estos iconos. Entonces, según el tema que se está tratando, se señalan algunos conceptos, fundamentos teóricos. Luego, en la otra parte, el cuadro verde, se mencionan recomendaciones basadas en principios de la economía del comportamiento. Luego, en el rosado, se mencionan recomendaciones desde la perspectiva de género. El morado de abajo, de la derecha, incorpora alineamientos internacionales. Y lo que yo encuentro muy práctico es que en cada fase hace un caso ilustrativo que lo continúa a lo largo de toda la guía. Entonces es como que si se estuviera diseñando un programa y se va relatando cómo hacerlo en todas las fases. Bueno, ¿cómo se conectan estos dos documentos? Bueno, ustedes yo imagino ya lo pueden intuir, pero básicamente principios comunes, da criterios orientadores, ordena las prioridades estratégicas y por otra parte ya la guía va a la acción, ordena el ciclo de trabajo, entrega herramientas y permite implementar, evaluar y escalar. En general, a quienes está orientado, bueno, tomadores de decisión pública, aquí hablamos de ministerios, reguladores, instituciones ya como de alto nivel. Luego tenemos los equipos técnicos de estrategia y coordinación, todos los equipos que ya se encargan del diseño propiamente tal, de la implementación. Las instituciones implementadoras, ahí tenemos los bancos, cooperativas, las cajas de crédito, las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro crédito, fintech, todo el sistema financiero, también instituciones de infraestructura también se dedican a educación financiera. Bueno, ahí encontramos todo el ecosistema. También academias y organismos de apoyo, tenemos muchos académicos trabajando en la materia, también ONG, también, y bueno, y actores de cooperación regional. Bueno, aquí si se fijan, estamos abordando como un ecosistema amplio. La idea de estos documentos es aportar, alinear a los actores del ecosistema en un lenguaje común. Que también los tomadores de decisión, por ejemplo, la CAPIF, que se reúne una vez al año a abordar esta materia, es un muy buen insumo para que tengan un cierto punto de partida sobre la temática, de cómo se debe abordar. Entonces, por eso mencionamos los tomadores de decisión. Bueno, eso, esperamos que sea de utilidad y que el panel que viene a continuación sea de utilidad también para ustedes respecto a las experiencias que aquí se compartan. Muchas gracias, Irina, por esta presentación y por compartir con nosotros los principales elementos de estos documentos. A continuación, daremos inicio al panel de conversación titulado Lecciones desde la experiencia y proyecciones de uso de la guía. Este espacio tiene por objetivo visibilizar aprendizajes y buenas prácticas en el diseño e implementación de programas e iniciativas de educación financiera, así como también recoger recomendaciones concretas sobre cómo aplicar la guía en futuras iniciativas o en la adaptación de las existentes. Invitamos a pasar adelante a nuestros panelistas, María Dolores Peralta, gerenta de Banca Personas de Banco Estado, Lorena Pérez Roa, académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, a Carlos Orellana, gerente de Planificación Estratégica y Experiencia de COPEUCH, y a Irina Meneses del Ministerio de Hacienda, quien moderará este panel de conversación. Ahí. Bueno, para dar comienzo a este panel, le vamos a pedir a los panelistas que nos cuenten sobre su experiencia en torno a esta temática, la educación financiera, para que conozcamos desde el lugar que se va a dar el diálogo y la conversación que vamos a seguir más adelante. ¿Podemos partir primero de allá hacia acá? Después cambiamos. Sí, vamos rotando al inicio de la conversación. En primer lugar, ustedes se imaginarán que para Banco Estado, que tiene como
rol principal como banca pública el tema de la inclusión financiera. Educación financiera es uno de sus pilares estratégicos y nosotros hemos utilizado fuertemente todo lo que tiene que ver con nuestra presencia territorial. Parte de los desafíos que convoca a nuestras 428 sucursales hoy en día tiene que ver cómo dentro de sus planes de trabajo, cómo llegan a colegios, a agrupaciones, con charlas, con capacitaciones, van a colegios, con temáticas que tienen que ver con el valor del ahorro, que tienen que ver con el conocimiento de los productos financieros, el valor de los productos financieros respecto de su potencialidad de desarrollo, pero también los riesgos. Y eso ha sido parte de la estrategia que hemos seguido, además de estar presentes en regiones, con charlas. Para que se haga una idea, nosotros el año pasado llegamos a alrededor de 71.000 personas, desde estudiantes de colegios, de institutos profesionales, de universidades, con charlas en terreno, ¿sí? Si a eso le sumamos del orden de 4.000 asistentes a charlas virtuales, tenemos cursos que están en nuestra página web, cualquiera de ustedes lo puede ver ahí, hay módulos de educación financiera que dan acceso, podemos hablar de 75.000 personas, ¿sí? Por lo tanto, es parte activa de nuestra estrategia de conexión con las comunidades, de nuestro rol, pero también, tal como yo lo decía al comienzo, igual cuando uno pregunta, cuando uno encuesta, cuando se conocen las encuestas nacionales, la gente sigue hablando de déficit de educación financiera, de entendimiento sobre los productos, sobre el uso. Así que estamos muy comprometidos con el tema, pero estamos conscientes también de que hay herramientas de este tipo nos podrían ayudar a metodologizar mejor una vía de trabajo que hoy día es parte de la estrategia del banco. Bueno, en mi caso mi llegada es un poco distinta, bien distinta la verdad. Yo trabajo en el rubro de la investigación y hace como, yo creo que 20 años que llego a este tema a través de una línea, de unos estudios que estoy haciendo con respecto al tema del endeudamiento y los procesos de endeudamiento en el Chile contemporáneo. Ese ha sido mi objeto de estudio desde que inicié mi carrera académica. Y desde ahí, con distintos como objetos de estudio distintos, con distintas situaciones o preocupaciones, partí con el mundo de la minería, trabajo de deuda educativa, también estudié con temas de hogares, particularmente de economía doméstica, etc. Y desde ahí llegamos al tema de la educación financiera. Llegamos a la educación financiera por un camino distinto, entonces eso también hace que la manera en que nosotros observamos la guía y los aportes que hace sean distintos, porque efectivamente llegamos como del problema a pensar la solución en el fondo, que es como un poco... Eso ha sido nuestro trabajo. Y desde ahí lo que nosotros empezamos a hacer es darnos cuenta, empezamos a levantar estudios con respecto a lo que se hacía en Chile, en la línea de educación financiera, particularmente en el ámbito público, que es el ámbito que nos interesa en términos de la intervención pública que se hace en educación financiera. Y ahí nos dimos cuenta que había hartos sesgos y sobre todo, que bueno, voy a hablar más adelante con las preguntas que nos harán a continuación, pero sobre todo lo que más nos llamó la atención es que había un ítem como una especie de ciertos supuestos que no necesariamente se cumplían. Por ejemplo, el supuesto que la gente que formaba en educación financiera sabía sobre educación financiera. Y eso que puede sonar una obviedad, en el fondo a nosotros nos llamó y nos hizo que nosotros hemos generado una línea de trabajo justamente en formación para personas que forman en educación financiera y en términos económicos en general. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que pasa, lo que nosotros observamos particularmente en los programas públicos, es que las personas que ejercen la educación financiera o que implementan estos programas son personas que vienen desde el mundo de nosotros, que es el mundo de las ciencias sociales, y que efectivamente hablan de la economía desde un lugar de lo que debería ser, ¿no? Y no necesariamente entendiendo en el fondo
la riqueza que tiene también aproximarse desde las ciencias sociales al mundo de la economía, que en el fondo es cómo la gente vive la economía, ¿no? Que son las preguntas que nosotros nos hacemos. De qué manera, un poco como decía la subsecretaria en un inicio, de qué manera la gente ahorra, cómo llama, de qué manera se nombra las calillas, la deuda, cuándo una deuda no es soportable, qué es lo que hace que efectivamente la gente sienta que está endeudado o que está sobreendeudado, que esto tiene mucho más de percepción que de un elemento técnico. Entonces, nosotros iniciamos un proceso que va con una formación para personas que intervienen en el ámbito de la educación financiera y en ámbitos económicos en general. Y además nosotros tenemos un núcleo de intervención en investigación e incidencia donde formamos a cientistas sociales de distintas disciplinas en estos temas. Y eso ha sido muy interesante porque trabajamos con pregrado, magíster y doctorado, y en el fondo así podemos levantar también las preguntas más a nivel conceptual y también preguntarnos cómo hacer incidencia pública a partir de este acervo de conocimiento que, insisto, es distinto porque viene de la pregunta de un estudio más sistemático con respecto al problema de la deuda en Chile en particular, que es alucinante, o sea, como uno puede hablar de todo y de nada entendiendo el tema de la deuda, porque efectivamente nos ayuda a entender cómo se estructura Chile, es muy importante para entender al Chile contemporáneo y también las penas, los dolores de las familias chilenas. Así que en eso estamos nosotros. Hola, buenos días a todos. Primero agradecer la invitación a Copeuch en este importante evento y comentar que, bueno, para nosotros también, bueno, somos una cooperativa de ahorro y crédito, por lo tanto, lógicamente, la educación financiera es muy relevante y de hecho lo tenemos declarado así en nuestros distintos planes estratégicos, siempre la educación financiera ha estado allí. Ahora, nosotros somos una cooperativa de ahorro y crédito abierta a todo el mundo, pero básicamente tenemos una concentración de algunas personas, de personas que tienen ingresos medios o ingresos medios bajos. Por lo tanto, creemos que para esas personas la educación financiera es aún más relevante. Cuando uno tiene recursos que están limitados de alguna forma, claramente el usarlos de una manera súper racional, súper inteligente, es importante y por eso para nosotros entregar la educación financiera es parte de lo que hacemos día a día. Ahora, también pensando en los nuevos tiempos y en de alguna forma tener un grado mayor de cobertura, tenemos ahora, concentramos gran parte de lo que es la educación financiera en un portal, sí, ahí ustedes pueden meterse, copeucheduca.cl. En ese portal tenemos distintos tipos de educación financiera. Están, por supuesto, aquellas cosas que tienen que ver con productos, con cosas como específicas, hasta, por ejemplo, cómo hacer un presupuesto familiar. Esa es la parte digital. Tenemos, por supuesto, videos en YouTube, tenemos una distinta gama, digámoslo así, de herramientas. Por otro lado, para nosotros también es relevante, lo comentaba la subsecretaria, todo el tema digital. Porque una cosa es la educación financiera per se, que tiene que ver con la entrega de herramientas, conocimientos, pero por otro lado, el tener hoy día herramientas digitales hace que las personas puedan tener o no acceso a productos financieros. O sea, no yo creo que todos los que estamos acá entendemos que hoy en día hay, no sé, fintechs o eventualmente instituciones que solo son digitales. Por lo tanto, si las personas no tienen este cierto nivel, digamos, de conocimiento, ya podrían quedar fuera. O sea, por ejemplo, viene pronto el tema de la tarjeta coordenada, que va a desaparecer. Entonces, ahí hay un tema, digamos, relevante en que lo digital también condiciona lo financiero. Adicionalmente, nosotros, por ser una cooperativa que vivimos el principio 6, por si no lo saben, el principio 6 es cooperación entre cooperativas. Por ejemplo, tenemos relación con instituciones internacionales, y hemos tenido algunos grados de sinergia de programas que nos han permitido también aplicarlo en el caso de Copeuch en Chile, y ha sido bastante enriquecedor ese tipo de cosas, tomar, digámoslo así, lo bueno que ha funcionado en el mundo nuestro, en el mundo, digamos, nosotros somos una empresa privada cooperativa, del modelo empresarial cooperativo, y vemos lo que ha funcionado en otros lugares. Y lo último que quería, para no alargarme más, comentar que también el lado presencial lo cubrimos, tenemos charlas y hacemos distintos tipos de eventos y que son muy enriquecedores porque allí las personas preguntan y nos dicen, oye, pero ¿compro dólares hoy día o espero? O invierto y la tasa va a subir, la tasa. Ese tipo de riqueza se obtiene mucho y haciendo eco también con lo que decía María Dolores respecto de la importancia de la presencialidad. Y finalmente, y ahora sí, perdón, termino, para nosotros lo que decía la subsecretaria que estaba por allí, muy relevante también el hecho de que en nuestro negocio la educación financiera, como decía al principio, es parte de,
porque obviamente un socio, en nuestro caso, o cliente mejor informado, se va a comportar de una mejor forma también, no solamente que va a ser útil para él, sino también con las instituciones con las cuales interactúa. Bueno, ya conocemos desde qué lugar nos va a hablar cada uno. Y ahora vamos a pasar ya a la parte más práctica y lo que buscamos ahora en estas rondas que vienen es dialogar en torno a la guía, en cuanto primero revisar de las iniciativas, los programas, la implementación, la ejecución, cuáles han sido las cosas que han resultado, que han sido una fortaleza dentro de sus programas y cómo la guía puede potenciar aquello. Después vamos a ir al otro lado, dónde están los desafíos y cómo la guía aporta a superar esos desafíos. Eso es lo segundo que vamos a revisar. ¿Por qué quisimos revisarlo así? Porque hoy en día nosotros estamos en la pregunta, ¿cómo lograr ser más efectivos? Porque lo mencionó María Dolores, nosotros tenemos 2 mediciones de capacidades financieras, 2016 y 2023, que la hace la CMF con apoyo de la CAF. Y hemos empeorado. Pero cuando vemos nuestro mapeo, hemos visto que sostenidamente las iniciativas han ido creciendo. Entonces hay un tema ahí de preguntarnos, ¿qué pasa? Hay un tema de cobertura, no estamos llegando a todo el territorio, o la calidad, hay algo que nos tenemos que preguntar de cómo lo estamos haciendo. Ahora, estos documentos están pensados en eso, en mejorar, en elevar los estándares. Entonces, por eso es interesante preguntarse, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué nos resulta? ¿Y cómo lo podemos potenciar? Y también ver, bueno, dónde están los desafíos y cómo podemos potenciarlo y cómo estos instrumentos nos pueden apoyar. Así que en esa línea va a ser nuestra conversación y lo primero veamos las cosas positivas. Entonces ahora hagamos al revés y partamos por acá. Bueno, nosotros hemos implementado obviamente a lo largo del tiempo diferentes programas, pero me quería quedar con uno que es bastante reciente, que tiene que ver con un programa específico para el mundo de personas un poco mayores, porque en definitiva la cooperativa siempre ha tenido personas, pongámosle cualquier edad, 60 años por allí, hacia arriba, pero nosotros con fuerza entramos en el mundo de los prepensionados o pensionados hace un par de años y nos dimos cuenta que había muchas cosas que no conocíamos, quizás creíamos que las conocíamos en detalle, e hicimos todo un trabajo. Empezamos hace unos 5 años ya directamente con un programa, y en ese programa básicamente el foco tuvo que ver justamente con, primero, la brecha de producto, la brecha de conocimiento y la brecha digital que yo mencionaba hace unos minutos. En este caso, voy a poner algún número, a raíz de ciertas, digamos, conocimientos que hemos ido dejando en videos, por ejemplo, de YouTube, uno ve que hay cierto número de personas que están online, pero luego cuando esto se hace asíncrono, es decir, cuando tú ves todas las personas que miraron finalmente el video, tenemos números de más de 200.000 o 300.000 personas que para nosotros son números relativamente grandes. Y específicamente con este grupo etario, con el grupo de personas mayores, además hemos complementado todo un grupo de actividades que tienen que ver justamente con ir cerrando estas brechas que se han ido generando, porque desde lo básico, oye, Copeuch atiende a los pensionados, sí, obviamente sí, y tenemos un modelo específicamente para ello, pero nos hemos dado cuenta que tiene que estar siempre acompañado de este brazo, digámoslo así, que es la educación financiera, la educación digital, que lo comentaba al principio. Y tenemos además esta experiencia bien positiva de este intercambio intercooperativas, especialmente internacional, que también ha sido bien interesante. Y lo que me llamaba la atención, que lo que tú mencionabas respecto a la estructura que tiene esta guía, de alguna manera uno la ha ido siguiendo, con quizás, obviamente no con la rigurosidad quizás que tenía, y está todo separado, pero claramente estos programas que han funcionado tocan lo que tú señalabas, o sea, se prepara, vemos cuál es nuestro segmento objetivo, tenemos parámetros de medición, vamos haciendo seguimiento, no funciona, no funciona, si funciona se escala, se expande, o sea, de alguna forma tenemos un buen grado de alineamiento con lo que propone la guía y para nosotros ha sido bien reconfortante que justamente lo que hemos ido haciendo en estos programas empieza a entregar un fruto y por lo tanto la gente que es sujeta al programa ya empieza un comportamiento distinto, que eso es lo que finalmente nos interesa. Gracias. Bueno, primero yo creo que cuando leí la guía, lo primero que yo destaco y que quisiera como agradecer es que efectivamente entiende que la educación financiera no son actividades aisladas y que en el fondo son programas y son procesos de intervención.
Y desde ahí, que en el fondo es un poco lo que nosotros hemos estado intentando hacer, ¿no? Como entender de que no es llegar y decirle a todas las personas, ahorra así, la tarjeta funciona así, la inversión es esto, sino que requiere pensar particularmente el tema de la preparación, el diseño, la implementación y pensarlos en función de ciertas variables que me parece que están bien definidas en la guía, ¿no? Primero, con respecto al tema de los públicos objetivos, porque efectivamente en el caso de mujeres, jóvenes, la vida económica y financiera es absolutamente distinta en función de los momentos de vida y en función de ciertas situaciones también vitales, ¿no? Que van condicionando un poco no solo tu acceso al mercado financiero, sino que también lo que tú entiendes por bienestar financiero. Y por otro lado, también entender que estos grupos etarios tienen distinciones que tienen que ver con proyectos, que nosotros como lo que hemos aprendido en estos años como de ejercicios de preguntarnos sobre la educación financiera y estos programas, que efectivamente no necesariamente, también hay momentos, por ejemplo, no sé, querer, como se mostraba muy bien en el museo, ¿no? Tener una casa propia, por ejemplo. Ese es un momento económico, financiero particular que, no sé, hoy día nosotros estamos teniendo una investigación longitudinal de hogares chilenos, que hemos entrevistado a 60 hogares durante 4 años, o sea, tenemos una cantidad de información tremenda, y vemos, por ejemplo, cómo el tema del hogar, de la vivienda propia, es una de las penas mayores, particularmente de un segmento de la población que es el segmento juvenil. Entonces, cómo en el fondo la educación financiera requiere pensarse situadamente, y me parece que esa apuesta que hace la guía es muy interesante y le da como esta sensación de que no es solamente decir qué es lo bueno o lo malo, sino que también es pensar mejor cómo hacer los procesos de educación financiera. Y en ese sentido quería además comentar, nosotros tenemos, y particularmente con respecto a temas de género, que me parece que es un punto también que lo veo como una muy buena apuesta que hace esta guía, porque nosotros en el trabajo que hemos hecho en estos años, por ejemplo, trabajamos en un proyecto con Prodemo, en mujeres, que también estuvo Banco Estado, con temas de mujeres emprendedoras, y ahí, en el fondo, claro, la gran pregunta es la distinción, que es algo que además en la guía se dice y que la subsecretaria también hizo referencia, entre el dinero del hogar y el dinero del trabajo, ¿no? Y eso suena racionalmente muy lógico, pero cuando uno trabaja con las mujeres se da cuenta que esto no es, o sea, ¿a quién no le pasa, no? Como mi salario es el salario, con eso yo pago, el de mi familia, no es tan distinto el problema. El tema es que no hay una respuesta única, sino que muchas veces, por ejemplo, en esas intervenciones nosotros nos dimos cuenta de las formas en que las mujeres lo resolvían y nos dimos cuenta también de la importancia de poder darle un valor, porque en general la economía y las finanzas ha tenido sesgos de género muy importantes, donde el lugar de las mujeres ha quedado muy relegado a segundo plano, como que el ahorro fuera algo secundario, como que mantener el hogar fuera algo secundario, y ese rol activo que tienen las mujeres, en el fondo es muy importante en los programas de educación financiera reconocerlo, darle su lugar y sobre todo entenderlo como parte, ¿no? de un proceso de educación financiera. Y ahí también, por ejemplo, entender por qué la autonomía económica, en los casos, por ejemplo, de las intervenciones con género, es un tema fundamental, ¿no? Para las mujeres hoy día. Si ustedes le preguntan a cualquier mujer joven, su objetivo es tener autonomía económica. Y eso tiene un arraigo cultural, histórico en Chile, que también nos ayuda a entender cómo podemos en el fondo seguir avanzando esta educación financiera anclada a esos momentos y esas trayectorias vitales, en este caso de las mujeres o de jóvenes o de las situaciones en que nosotros efectivamente intervengamos. Podríamos estar conversando, todo esto es muy entusiasma mucho. De hecho, yo iba a hablar de otra cosa, pero tú me dejaste ahí el tema. Parte de lo que hemos aprendido, tomando la experiencia que ustedes han vivido también, es que ese rol de la mujer ahorrando, juntando las chauchas para comprar, no sé, lo que falta, el zapato, como dices tú, ¿cómo se reconoce, cómo se valora? Y una de las líneas que a mí me pareció más gratificante durante el año pasado ha sido un trabajo que hemos estado haciendo de acompañar a esas dirigentes sociales que hacen todo ese esfuerzo por el ahorro para la casa propia y cómo se instala ese proceso, cómo se instala el valor del ahorro para llegar a la casa propia, y desde el punto de vista del instrumento financiero, lo que hemos hecho en Banco Estado es reconocer que las mujeres son mejores ahorrantes, se comportan mejor al momento del endeudamiento
y por ende hoy día somos capaces de reconocer eso en la tasa del crédito también. Y entonces finalmente lo que haces es precisamente reforzar ese concepto. No quise dejar pasarlo porque es un tema que nos ha resultado muy gratificante, pero en la línea de las experiencias gratificantes también en lo que es propiamente educación financiera, yo quería destacar lo que son las alianzas, porque probablemente parte de la problemática es que habiendo muchas iniciativas de educación financiera, y lo hemos conversado otras veces, al ser efectos aislados, finalmente es sumas de cosas que no necesariamente generan ese cambio actitudinal, dijiste tú, y por lo tanto ahí hay un tremendo desafío. Yo creo que parte de lo interesante de la propuesta metodológica tiene que ver con situarse muy bien desde la problemática y los grupos a impactar, y al final, pero hay que tener en el desarrollo, en el diseño original, la métrica. No solo la métrica de a cuántos llego, no solo en la métrica de si entendió el documento o no lo entendió, sino que en la métrica de cuánto soy capaz de impactar en ese comportamiento. Y una de las apuestas fuertes que hemos hecho con una alianza con AIEP, que ha sido muy interesante y muy gratificante, es cómo llegas precisamente a ese segmento joven, porque imagínense lo que es poder transmitirle a los jóvenes la posibilidad de que en vez de pensar en la casa propia de los 40 y tanto en adelante, lo pienses desde los 20 y tanto en adelante, que a lo mejor no es tu casa definitiva, pero es tu primer esfuerzo, es la posibilidad de tener un crédito hipotecario a 30 años que hoy día existe, está disponible, o la posibilidad de empezar a ahorrar para pensar en ese proyecto de vida. Quiero decir que una de las cosas que nos ha impactado es que, probablemente voy a hablar por mí misma, pero mi generación tiende a pensar que las generaciones más jóvenes no están ni ahí, que viven en el desafío del consumo, y sin embargo, en todos los estudios que hemos hecho sobre los jóvenes, sobre incluso los menores de 35 años, entre 18 y 35, el sueño es llegar a la casa propia, porque al final no es la inversión, no es la imagen pública, al final es el hogar, es la seguridad, es ahí quiero una casa para mis papás, quiero una casa para mí en mi vejez. Y eso quiebra un poquito esquemas, porque hemos estado bien preocupados de cómo le financiamos a los jóvenes, o los ayudamos a financiar el viaje, y no sé, y el primer auto. Y puede que el auto ni siquiera esté en los intereses hoy día, pero la casa sí está. Ese es su sueño. Entonces, a mí me gusta mucho lo que hemos hecho en género también, pero el desafío en jóvenes nos ha sorprendido mucho. Y esta alianza, pues, y lo quiero destacar porque creo que efectivamente no es la educación financiera, no es algo que podamos hacer solos, en particular las instituciones financieras per se, sino que es un proceso de integración, porque también los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, no se relacionan con la institución financiera. Es una experiencia de vida global donde las instituciones financieras tenemos un pedacito de rol, pero ese ejercicio que hemos hecho con jóvenes, dándole el valor al ahorro, pero sobre todo dándole el valor a pensar desde hoy la posibilidad del desafío de llegar efectivamente a ese sueño que está a la base de la cultura chilena. Impresionante el tema. El tema de la casa propia sigue siendo y estando en la base de la cultura. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos han relatado. Destaco que algunas cosas que se mencionaron en relación también a lo que se muestra en la guía. Cada uno se ha referido a grupos etarios o segmentos poblacionales. Eso es fundamental en la educación financiera, trabajar por segmentos, adultos mayores, personas mayores, perdón, jóvenes, mujeres. Y por otra parte, ya en términos del proceso, eso que tiene que ver con la calidad o cómo llegamos más allá. Bueno, tú mencionabas el foco en lo digital, muy pertinente para las personas mayores, pero también destaco esa combinación que mencionabas, que son videos,
más lo presencial, porque claro, estamos hablando de un público que requiere un acompañamiento y salirse solo del espacio digital del cual no se siente tan seguro. Por otra parte, tú, Lorena, has mencionado este tema de considerar los contextos. Bueno, en la guía se intenta dar énfasis a eso en los diagnósticos y luego en los diseños e implementación, como hacer una educación financiera situada. Y luego Banco Estado destaca el tema de las alianzas, que es fundamental porque también tiene que ver cómo mejoramos, cómo hacemos más efectivo esto. Las alianzas permiten llegar más allá, llegar a públicos que no es tan fácil llegar. A veces nosotros podemos tener un material súper bueno, pero cómo llegamos a ese público y cómo entendemos cómo captar ese público, porque hay limitación de tiempo, las mujeres tienen labores de cuidado, bueno, hoy en día se está compartiendo esto, no es pero se está avanzando, entonces quizás lo podemos pensar en general también. Entonces hay que hacer alianzas con las personas que están más cerca de los territorios para comprenderlos y llegar con nosotros que somos, ahí hablo más del lado financiero, poder tener una comprensión más integral del tema para ser más efectivo, porque si lo aborda, bueno, el primer desafío en la educación financiera, los avances que se fueron dando era, primero el énfasis era conocimiento, entonces se hablaba de inflación, tasa de interés, diversificación, riesgo. Y claro, después dijeron, bueno, no, pues esto hay que verlo de una manera tridimensional, habilidades, actitud y conocimiento. Y hoy en día ya, ok, ya entendimos eso, el modelo educativo, pero ahora avancemos más como la visión más social del tema, de cómo llegamos a los actores. Entonces, muy, muy interesante todo lo que he mencionado. Bueno, ahora vamos a la otra parte. ¿Dónde están los desafíos? ¿Qué ha costado? ¿Dónde han estado los obstáculos? ¿Y cómo esta guía puede ayudar a superarlo? ¿Ahora podemos partir por ti, Laura? En relación con el tema de los desafíos, voy a ir como en 3 puntos. Uno, yo creo que una de las cosas que ahora, de hecho, escuchando el panel, estaba pensando, es el tema de hablar en positivo. Puede sonar extraño, pero me parece que efectivamente cuando uno habla de educación financiera, y lo dice alguien que ha estudiado el problema del endeudamiento durante muchos años, generalmente es como no se endeude, no haga esto, no le pase, que no cometa riesgos, que no... Y en general, bueno, eso pasa, ¿no? También en términos del comportamiento afectivo que tiene uno. Es como si a uno le invitan a algo que está mal, uno no quiere participar en algo que está mal, uno tiene más ganas de participar en algo que está mejor, ¿no? Que va bien, hacia un proyecto, hacia un camino, hacia un estado de bienestar, como seguir profundizando un poco ese lenguaje que yo creo que puede ser más atractivo para la gente, porque de las cosas que nosotros nos dábamos cuenta cuando analizamos los programas de intervención que se hacían en educación financiera, particularmente con los sectores vulnerables, era de que era pura moralización, era como, usted no tiene que comprarse un televisor, usted tiene que ahorrar para la educación de sus hijos, usted está siendo una mala madre porque se va a comprar una Coca-Cola. Entonces, un nivel de moralización con respecto al comportamiento económico que efectivamente hacen que la gente se sienta más como distante, alejada totalmente de lo que va a ser la intervención. Y además también tecnicista, o sea, como esto es técnica. Y lo que nosotros hemos aprendido, y que la guía también queda súper claro, es que la educación financiera no es solo técnica. Estamos hablando de habilidades, comportamientos, etc. Entonces, me parece que en esa línea hay todavía desafíos en términos como generales de cómo pensamos la educación financiera. Y por otro lado, el tema de la formación de los formadores. O sea, dar por supuesto de que toda la gente sabe, y con esto le prometo el reloj que termino, darle por supuesto que la gente sabe cómo enseñar. O sea, yo trabajo en la universidad, no soy profesora, y aprender a enseñar, les digo que es un tema. Así como uno no sabe necesariamente enseñar, y en general, y sobre todo cuando uno presenta esa economía como distante, como si estuviera muy alejada de la vida de la gente, la verdad es que la gente entiende y empieza a mirarte a ti como el monito de Snoopy, como que tú estuvieras hablando una cosa muy extraña. Entonces, el desafío de poder acercarse no es solamente con respecto a las metodologías, sino que también tiene que ver con el lenguaje. De qué manera rescatamos, de qué manera, y lo presencial, ¿no?, que se da en esa línea. Así que me parece que ahí están un poco los desafíos. Y el tercer punto, que solo lo dejo como una de las cosas que más me gustó de la guía, es que ponga el tema de la evaluación e incidencia como relevante, porque encuentro que si hay algo que nosotros no hacemos en general en intervención social en todos los ámbitos, es decir, cuando lo hacemos bien, que nos falta como tener esta idea más evaluativa y de incidencia, ¿no? Decir, bueno, ¿y en qué ayudamos, ¿no? ¿Qué logramos transformar? Entonces eso me parece que es un desafío que la guía pone y que es tremendamente relevante. Ahora tú me dices, ¿para qué lado me voy?
Yo creo que nos vamos a repetir en algunos temas. Una de las cosas que la guía hace muy, muy evidente y que nosotros nos hemos preguntado harto internamente es cuáles son los indicadores de medición, ¿sí? Porque yo lo verbalicé al comienzo, ¿cierto? Nuestros indicadores de medición tienen que ver con a cuántos llegamos, ¿sí? Y nosotros hacemos un seguimiento, no sé, a cuántos estudiantes en el colegio, a cuántos estudiantes, a cuántas dirigentes mujeres, qué sé yo. Pero está claro, y las encuestas lo dicen, que no tiene que ver con a cuántos llegamos, ni siquiera cuánto tiempo significa ese curso. O sea, son cursos de 10 minutos, son cursos de 1 hora, y al final un llamado de atención que me parece gravitante es definir al inicio cuáles son esos indicadores de impacto, ¿sí? Así que ahí nos ha hecho un llamado importante de trabajo. ¿Cómo vamos a medir el impacto? Que está bien un indicador de N, pero ¿cómo sabemos si esas charlas, esos cursos son? Y el otro es un contexto de continuidad, porque esto tampoco es, uno en clase, no sé, los cursos de finanzas puede ser que en 3 meses aprendiera todas las fórmulas correspondientes, pero eso no necesariamente garantiza que seas un buen usuario de los instrumentos financieros. Entonces, ¿cuál es el roadmap o el continuo de esta educación financiera que va a permitir que efectivamente a quienes queremos llegar conviertan los instrumentos financieros en un beneficio propio? Porque conectándome con lo que tú comentabas también, nuestro país es una cultura en la cual el crédito está muy satanizado, gracias. Cuando en realidad uno debería visualizarlo como un instrumento de logro de objetivos, de anticipación de beneficios para la familia, de protector en casos de riesgo. Y sin embargo, cuando uno encuesta, efectivamente el chileno, el tema del crédito es un tema tabú, es un tema culturalmente sancionado. Entonces, ¿cómo manejar esta educación financiera para que efectivamente, por un lado el ahorro y por otro lado el crédito bien entendido, bien manejado, bien utilizado, se conviertan en herramientas que permitan que las familias tengan un mejor desarrollo y tengan una proyección de vida mejor? Entonces, los desafíos creo que tienen que ver con lenguaje, tienen que ver con continuidad y tienen que ver con indicadores de medición de impacto. ¿Sí? Muchas gracias. Mire, quería referirme a algunas cosas que ustedes han mencionado y otra que es propia nuestra del modelo cooperativo, que van a entender a qué me refiero. Efectivamente, el crédito es muy relevante no solamente por ser un logro para una familia o para, digámoslo así, una persona, sino que además hay estudios que probablemente muchos de los que están acá los conocen, que el crédito está directamente ligado al crecimiento de los países. Los países que no tienen un sistema financiero o tienen un sistema financiero débil o tienen adicionalmente tasas brutalmente altas y por lo tanto la entrega del crédito está limitada, no crecen. Y finalmente, no voy a entrar acá a explicar, pero países que tienen un bajo crecimiento claramente se traduce en que el ingreso per cápita de cada uno de nosotros es también menor. Por lo tanto, el crédito efectivamente es necesario, pero como cualquier cosa, tiene que ser utilizado de una manera correcta. Nosotros además somos una cooperativa de ahorro y crédito, por lo tanto, nosotros hacemos inclusión financiera en ahorro, hacemos inclusión financiera en crédito. Hay una llamada importante, parece. Así que, y lógicamente nos interesa también que la gente en ambas dimensiones tenga primero el acceso y tenga adicionalmente luego los conocimientos para administrar esos productos de los dos lados del balance de una manera adecuada. Orgullosamente somos la segunda institución, luego de Banco Estado, en cuanto a crédito, en cuanto a ahorro, y por lo tanto nos interesa también mucho eso. Pero respecto a un gran desafío que para nosotros es muy relevante, es que efectivamente la educación financiera es algo que entendemos y ya dijimos se necesita. Y nosotros
como que le queremos dar una vueltita de tuerca un poco más allá y queremos hablar de una cosa un poco más amplia que es de formación. Cuando hablamos de formación queremos incluir otro tipo de cosas que van, por supuesto, ligadas, la educación financiera está metida allí, pero la formación es un poquitito más amplia, porque lo que trata de hacer, en nuestra lógica de modelo cooperativo, es que nuestros socios, de alguna forma, al interactuar con la cooperativa, entiendan que para él también es eso beneficioso. Por lo tanto, su conducta y su comportamiento, en la medida que sea, comillas, el más correcto, no solamente beneficia al todo, que es la cooperativa, sino también a él. Lo lleva al extremo. Si todas las personas piden un crédito y no pagan, esa institución finalmente desaparece y para él mismo no va a tener en el futuro crédito. Entonces, este tema de la formación, comillas, cooperativa, para nosotros es como un escalón un poquitito más allá que incluye la educación financiera y que trata de explicar que, oye, yo solamente este buen comportamiento, esto que yo quiero eventualmente traducir en acciones concretas de educación financiera, con medición, con números, con etcétera, métricas, lo que no se mide es difícilmente mejorable, también tiene en estas métricas, o sea, idealmente, algo así que uno pudiera evaluar este cambio de comportamiento. Mira, personas que pasaron por la formación antes de, uno podría ser un piloto, un grupo de control o cosas de ese estilo, se comportaban así en las dimensiones que tú quieras. Pueden ser de riesgo, pueden ser a lo mejor de plazo de pago, puede ser de cuánto ahorra mensualmente. Y luego las personas que sí pasaron por el programa, el comportamiento es algo diferente. Entonces, en definitiva, tú dices allí, yo tengo indicadores de educación financiera, pero finalmente yo lo que quiero es formar personas que cambien su manera de operar y su manera de enfrentar el tema, este relacionamiento con las instituciones financieras que a veces efectivamente nos satanizan, pero si no existieran las instituciones financieras, el crecimiento de los países también sería muy distinto. Muchas gracias, Irina. Bien, bueno, igual que la ronda anterior, súper interesante. Esta conversación enriquece mucho desde los distintos lugares que cada uno trabaja esta temática, porque nosotros, de parte del Ministerio, trabajamos en lineamientos, documentos de política, pero necesitamos escuchar lo que se hace, lo que en la práctica, los desafíos que están ahí en el trabajo. Bueno, aquí creo que mucho de lo que hablaron se engloba en el tema cultural, o sea, lo que mencionaba antes, o sea, hablábamos de educación financiera situada, de entender los contextos, pero claro, el lenguaje tiene que ver con la cultura. Bueno, también lo que tú mencionas de ampliar el concepto, no el concepto de la educación financiera, sino que la educación financiera integrarla también a otro tipo de conocimiento, y un conocimiento que tiene que ver con la noción del bien común, básicamente. Entonces, también es integrarla a algo más amplio, darle un contexto. O sea, la educación financiera te va a servir también para que la institución financiera con la que tú interactúas le vaya bien. Entonces, ahí también es un tema cultural, social. Entonces, predomina harto esa visión. Y bueno, sin duda la evaluación, ¿cierto? Ahí está el desafío. No es fácil porque es un ejercicio más complejo, porque hay que imaginarse, es otro nivel, pero hay que abordarlo. Y esperamos que la guía aporte a eso. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Vamos a dar una última ronda ya más bien de cierre, de reflexión en torno a estos documentos y a la conversación misma. Bueno, ahora vamos a partir por acá, segundo y tercero. Ahí es un orden distinto. O sea, mira, yo creo que algo como la guía tiene varias cosas buenas, porque en el fondo, en la medida que tú vas de alguna forma teniendo un instrumento que te va guiando, eso permite, por ejemplo, que la colaboración justamente entre distintos programas financieros de las instituciones, público, privado, etcétera, vayan logrando una mejor sinergia, porque finalmente van naciendo y se van estructurando de una forma similar. Lo otro que también te van dando herramientas para que cuando tú eventualmente quieres partir con un programa, vas de alguna forma levantando de inmediato, oye, este es el segmento, estas son las necesidades, este es el problema, así lo voy a medir o así no lo voy a medir, y de alguna manera la guía te va de alguna manera ayudando en eso. Entonces, creo que este tipo de instrumentos van a finalmente colaborar a que el nivel, digámoslo así, de los programas sea mayor, sea más riguroso, la academia, la parte pública, la parte privada, hablemos del mismo tipo de lenguaje, con las mismas herramientas, y probablemente los programas estén mejor estructurados y finalmente eso redunda
en que cada uno de nosotros va a tener un conocimiento que va a ser también más completo y se va a comportar de una mejor forma que también va en beneficio personal de cada uno. Así que, en verdad, un instrumento muy, muy positivo. Nosotros lo acogemos como algo realmente de valor y, por lo tanto, además agradecidos de poderlo compartir con todos ustedes. Bueno, nuevamente reiterarles el agrado que es para Banco Estado recibirlos a todos en la casa, hablar de estos temas que para nosotros están a la base de la estrategia precisamente, y destacar, hemos hablado de los elementos que el documento nos ayuda, nos refuerza el concepto de la planificación, la identificación de los grupos de impacto, los elementos de medición, pero también me pareció súper interesante esos ejemplos de casos que ocurren en otros países latinoamericanos, que si bien, claro, uno dice después que me he leído otras veces, ya me conozco el caso, pero invita a una conversación con realidades latinoamericanas que no necesariamente están tan a la mano y abre espacios para seguir manteniendo contactos con otros países. Creo que en el caso de Chile es verdad que hemos sido pioneros y hemos estado en la punta en lo que es inclusión financiera, digitalización, bancarización, pero hay experiencias que se viven en otros países que yo creo que son bien interesantes de rescatar, de conocer. Así que eso también me parece un elemento interesante de la guía, y esta focalización en género, por ejemplo, que para nosotros es un elemento que ha sido muy importante. Manejamos hoy día indicadores duros de cómo van los productos financieros en función de género, cómo se mueve. Mover esa aguja es muy difícil y tú lo sabes. Y por lo tanto, toda esta ayuda de cómo focalizar y apoyar, porque estamos convencidos que en la medida que estamos ahí, en esa mujer dueña de hogar, líder del hogar, vamos a estar transformando país también. Entonces, esa mirada ayuda también en esa profundización de estos temas. Así que muchas gracias por el trabajo y muy interesante para ahora potenciarlo. Bueno, yo quiero cerrar agradeciendo el hecho de que haya una persona de las ciencias sociales en un panel de educación financiera en el Banco Estado. Habla también de cómo estamos abordando hoy día la educación financiera. Yo, en general, siempre soy un poco como el bicho raro en todas partes, y ahora acá también soy un poco el bicho raro, pero me refiero como que estamos abriéndonos a una discusión más amplia de la educación financiera, entendiendo que esto también refiere a hogares, refiere a familias, refiere a cultura, refiere a procesos y sobre todo refiere a procesos de socialización financiera, ¿no? Nosotros aprendemos en un hogar, generalmente, no sé, pues si le tenemos un trauma al crédito es porque vimos a nuestros papás, no sé, perderlo todo, y así vamos aprendiendo, ¿no? Entonces nuestra vida financiera no solamente depende de nuestros propios intereses, lo que nosotros queramos, sino que la manera en que nos vinculamos con otro y hacemos comunidad en términos amplios, ¿no? Y finalmente quiero como quedarme con un punto que se abrió en un principio, que tiene que ver con el tema más digital, que es una de mis grandes preocupaciones, ¿no? Que ahora estamos, de hecho, empezando a investigar fuertemente el tema más digital, más allá de las distintas plataformas que se tienen para poder endeudarse hoy día, tiene que ver con cómo esto digital está cambiando fuertemente las expectativas económicas de la gente. Y en esto aprovecho como mi audiencia, que trabaja más que nada en temas financieros, porque efectivamente lo veo con un sesgo de preocupación, ¿no? Como la gente hoy día, la aspiración que tiene económica llega a ser desproporcionada y bastante irreal, ¿no? Como la gente cree que vamos a ser todos Messi, vamos a ser todos, o sea, como sobre todo en el segmento juvenil, ¿no? Como esta idea de cómo también cómo esta amplitud del mundo financiero ha ido de la mano con un relato con respecto a una prosperidad económica que es un poco preocupante en términos de que está muy despegada de lo real, ¿no? Entonces ahí también creo que es importante pensar la educación financiera en esa línea para no entender que también tiene límites, ¿no? Y dónde están los límites, y volver a pensar en proyectos más reales, más concretos, entender que no sé, pues, es cruel esta cosa como de pensar que todos vamos a ser Messi, porque todos sabemos que no vamos a ser Messi. ¿Me entiendes? Como ahí hay que darle un poco más de vuelta, no solamente al tema de cómo tú lo educas para el tema financiero, sino que también cómo tú creas una percepción de lo que puede llegar a ser tu vida financiera, que muchas veces puede ser muy frustrante y muy como dolorosa en términos estrictos.
Bueno, ya con esto vamos a ir cerrando este panel. Nos deja, bueno, este cierre nos deja interrogantes para seguir pensando y esperamos pues, tener otras oportunidades para continuar la conversación. Bueno, muchas gracias por compartir las experiencias y a todos ustedes. Agradecemos a quienes participaron en este panel por sus valiosas reflexiones, por compartir sus aprendizajes y por contribuir a proyectar el uso de estas herramientas en el desarrollo de futuras iniciativas de educación financiera. De esta manera, damos por finalizado el lanzamiento de estas publicaciones. Antes quisiéramos agradecer especialmente a CAF por su asistencia técnica y apoyo en este proceso, a Banco Estado por recibirnos en este espacio, a la USACH por su apoyo en la edición de los documentos, a las autoridades, panelistas y equipos organizadores y a cada una de las personas que hoy nos acompañaron. Esperamos que estas publicaciones sean una herramienta útil para seguir fortaleciendo la educación financiera, promoviendo mejores decisiones, mayor inclusión y un trabajo cada vez más articulado entre instituciones. Que tengan una excelente jornada y muchas gracias también por acompañarnos.